La definición de shock está bien clara cuando se interpreta como la disminución de la perfusión, de la irrigación de los tejidos, con la consecuente falta o ausencia de la oxigenación de las células, lo cual implica la llamada hipoxemia. ¿Okay? Entonces, ahí tienen en pantalla reducción de la perfusión hística, o sea, disminución de la irrigación de los tejidos con falta del aporte de oxígeno a nivel de las células y de los tejidos. Entonces, cuando ocurre eso, comienza el proceso denominado shock. La disminución del aporte de oxígeno a las células depende básicamente de dos factores. Por un lado, el contenido de oxígeno en la sangre arterial y por otro lado el gasto cardíaco. El contenido de oxígeno en la sangre arterial está definido por la saturación de oxígeno, la cantidad de hemoglobina que presenta el paciente. Obviamente un paciente anémico va a tener mayor capacidad de hipoxemia. Cuando la presión parcial de oxígeno también está alterada, igualmente, ¿no? O de lo contrario, cuando hay modificaciones en el gasto cardíaco. Cuando se altera el volumen minuto por latido, o también cuando se altera la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, la hipoxemia está bien claramente definida por estos dos grandes factores. Tenemos que también considerar en los conceptos de shock que cuando el volumen de sangre atraviesa un vaso, lo hace inicialmente con determinada presión y cuando llega al capilar sale con otra presión. ¿Okay? Entonces ahí hay una diferencial de presiones. Esa diferencial de presiones está en relación directa al flujo sanguíneo y en relación inversa a la resistencia que ofrece el vaso al paso de la sangre. Le digo esto ¿por qué? Porque hay un tipo de shock importante, como ya lo vamos a desarrollar más adelante, que tiene una resistencia vascular sumamente baja, ¿no? Al paso de la sangre. Eso origina pues alteraciones a nivel sistémico. Es el shock séptico, ¿cierto? El shock séptico es uno de los shocks más representativos, digamos, en la patología quirúrgica. Hay varios mecanismos fisiopatológicos del shock, ¿no? Lo que quiero resaltar aquí es el segundo punto, este de acá, los mecanismos compensatorios. Apenas se inicia el shock, existe una respuesta del organismo. Esta respuesta es dada por una gran actividad simpática. La producción de adrenalina es importante en respuesta a la hipotensión que se produce muchas veces por pérdida del volumen sanguíneo. Esta actividad simpática está recepcionada por diferentes receptores a nivel de los grandes vasos, sobre todo los vasos carotídeos, la aorta, etc. Y secundariamente, la respuesta compensatoria, se segregan gran cantidad de otras catecolaminas que finalmente van a producir la taquicardia y la hipotensión. También existen, aparte de los vasoreceptores en los grandes vasos, existen receptores a nivel de la bomba cardíaca, sobre todo a nivel auricular, ¿no? Ustedes saben que el corazón anatómicamente presenta unas estructuras llamadas orejuelas, las orejuelas cardíacas.
cuando estos receptores a nivel auricular detectan una disminución del gasto cardíaco, automáticamente la orejuela se contrae para suplir ese volumen perdido. Pero cuando el volumen perdido ya es muy alto, entonces comienza pues el desarrollo del shock, obviamente. Pero esto es una respuesta inicial, digamos así, una respuesta compensatoria del organismo. También se produce una respuesta endocrina a través de la hormona antidiurética, una gran secreción a nivel renal, y también la activación del eje renina-angiotensina, produciendo a través de la aldosterona retención de sodio, agua y eliminación de potasio. Entonces, en todos los tipos de shock que se detecta una baja de gasto cardíaco, primero inicia la fase compensatoria, o sea, el organismo se defiende. Si el organismo a través de su mecanismo compensatorio no logra compensar, estabilizar las alteraciones que se producen, entonces se va a la disfunción orgánica. Comienzan ya las alteraciones exclusivamente en los órganos blancos, como vamos a ver ahora, el riñón, el cerebro, el corazón. Pero si aún así esto no llega a compensarse con tratamiento, entonces llegamos finalmente a la falla orgánica multisistémica, o sea, a la muerte. Durante todo este recorrido, desde que se ha producido la baja de gasto cardíaco, se ha producido la respuesta compensatoria y vamos a la falla orgánica, entonces hay diferentes alteraciones clínicas en la persona, dependiendo de si el shock está iniciando o está terminando. Estos son los órganos blancos más afectados cuando hay un shock: el cerebro a la cabeza, produciendo gran confusión, ansiedad y hasta coma. El corazón igualmente. El riñón es uno de los órganos que más manifiesta alteraciones clínicas, sobre todo con la oliguria y finalmente la anuria. Si llegamos a la falla orgánica multisistémica y no se ha estabilizado las alteraciones de shock, entonces en el sistema nervioso central podemos llegar a la necrosis, o sea, al coma. A nivel cardíaco igualmente se producen alteraciones, sobre todo las llamadas ectopías, o sea, ventriculares, produciéndose focos ectópicos. Por lo tanto, se manifiesta como una arritmia. ¿Ya? Hay arritmias cardíacas bien claras en el shock. Igualmente, a nivel pulmonar también tenemos alteraciones, llegando al IRA, insuficiencia respiratoria aguda, o al síndrome de distrés respiratorio del adulto. A nivel renal, como ya mencioné, puede llegar a la necrosis tubular en insuficiencia renal crónica. A nivel gastrointestinal también hay alteraciones claras, dentro de las cuales debemos resaltar aquí, fíjense, el ilio adinámico. Hay que diferenciar, ¿no? En un paciente ya con un shock avanzado, el paciente presenta ilio, o puede finalmente en los estadios más avanzados ya pancreatitis o la colecistitis, ¿no? Acalculosa sobre todo. A nivel hepático igualmente, a nivel hematológico, llegamos al CID, ovulación intravascular diseminada. A nivel metabólico, sobre todo por la acumulación del ácido láctico, vamos a llegar a la acidosis metabólica. Y a nivel del sistema inmune también hay una gran depresión. El shock en general lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos. El más representativo en cirugía es el shock hipovolémico. Luego tenemos el shock obstructivo, el shock cardiogénico y finalmente el shock distributivo. Como les dije, todo tipo de shock, cualquiera de los que he mencionado, presenta sus etapas. Una primera etapa de pre-shock, o llamado también shock caliente. Luego tenemos la etapa del shock instalado. Y finalmente la falla orgánica multisistémica, también llamado shock refractario, es el shock irreversible. Cuando llegamos ahí es bien difícil sacar
paciente. Manifestaciones clínicas. En shock caliente, pues, hay manifestaciones sobre todo de las etapas compensatorias del organismo, que trata de salir de la inestabilidad hemodinámica a la cual ha sido sometido. Entonces podemos llegar, pues, en estos casos, cuando se trata de pacientes sanos, sin comorbilidades, podemos salir en un 10%. Pero los hallazgos clínicos a este nivel no faltan y podemos tener taquicardia, vasoconstricción periférica o un grado disminuido de la presión arterial. Cuando el shock ya está instalado, entonces ya las alteraciones clínicas se manifiestan más claramente, agregándose disnea, inquietud, o sea, excitación psicomotriz, sobre todo por alteración del sistema nervioso central, acidosis metabólica, oliguria, piel fría, sudoración fría y húmeda. Entonces, cuando ya estamos en esta etapa, podemos tener el shock hipovolémico con una reducción hasta del 25% del gasto cardíaco. Cuando se trata de un shock cardiogénico, ha caído el índice cardíaco, o sea, la fuerza con la cual lanza la sangre el ventrículo izquierdo puede llegar a menos de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, o cuando tenemos un shock distributivo, estamos frente al famoso SINS. Posteriormente, en la siguiente fase, ya el shock refractario, acá sí ya tenemos una clara alteración histológica, pudiendo llegar a la anuria, a la gran acidosis metabólica, como ya les mencioné, o también ya alteraciones de agitación psicomotriz o rubilación o coma. En este cuadro quiero presentarles que cualquier tipo de shock, sea en su fase precoz o en su fase tardía, siempre vamos a encontrar taquicardia. ¿Ven? En todos, taquicardia. En todos, hipotensión. En todos, hipotensión. Y en todos también, disminución del oxígeno a nivel arterial. O sea, hipoxemia. La diferencia radica básicamente en la presión venosa central. Fíjense, el shock hipovolémico está muy disminuida, la PVC. También en el shock cardiogénico, en el séptico también hay disminución, pero en el shock cardiogénico está incrementado. El débito cardíaco puede variar, excepto en el shock distributivo o séptico, en el cual el débito no se altera o puede estar elevado. Y la resistencia vascular sistémica, como ya les había mencionado, está muy alterada, disminuida a nivel del shock séptico. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas ya en un shock instalado, ¿no? Hay que considerar, sobre todo, aparte de la manifestación clínica ectoscópica, la oliguria. Es por eso que estos pacientes tienen que estar monitoreados. Tienen que poner una sonda Foley, una sonda nasogástrica, para poder ver cuál es la pérdida y, por supuesto, en balance hídrico. Entonces, cuando hay una oliguria, hay que medir la diuresis horaria. Es importante, que no debe bajar de 0.5 mililitros por hora. Igualmente, la acidosis metabólica hay que controlarla, o en su defecto hay que corregirla. Como ya hemos mencionado, se produce por una liberación exagerada y no aclaramiento del ácido láctico, la cual se almacena en la fibra muscular. Tenemos también alteraciones de la conciencia y otras. Entonces ahí tenemos, en conclusión, las alteraciones clínicas en un shock caliente, posteriormente en un shock ya instalado y finalmente en el shock tardío, o también llamado shock refractario. El primero de los shocks que habíamos mencionado, que es el shock hipovolémico, puede obedecer a dos tipos de causas: la causa hemorrágica o la causa de pérdida de fluidos. La más frecuente es la causa hemorrágica, esta es la más frecuente, y generalmente la causa más frecuente de hemorragias es el trauma.
Entonces por eso se pone acá en la cabeza el trauma, que vamos a desarrollar en la siguiente clase, que es trauma abdominal. Entonces esta es la causa más frecuente de shock hipovolémico. Pero también puede haber otro tipo de causa, por ejemplo la hemorragia digestiva alta, la hemorragia digestiva baja, cuando hay enfermedades sobre todo pépticas. ¿Okay? Una causa importante a mencionar en esta etapa hemorrágica son las pancreatitis hemorrágicas. Estas pancreatitis necrohemorrágicas Baltasare son las que pueden llegar a producir shock hipovolémico en el paciente. Y también las fracturas. Muchas veces hay que considerar la fractura de fémur cuando hay compromiso en la arteria femoral, el albergamiento, el almacenamiento de gran volumen sanguíneo a nivel del músculo. Cuando se trata de causa por pérdida de fluidos, en cirugía podemos resaltar este punto tercero, que son los quemados. Los grandes quemados son pacientes chocados, por si acaso. Los grandes quemados, o sea, aquellos que tienen más del 50% de quemadura en superficie corporal, eso se llama gran quemado. Entonces estos pacientes vienen ya hechos por haber perdido gran cantidad de pérdida de volumen. No sanguínea, por supuesto, pero sí un volumen extracelular. Entonces acá hay la necesidad de un tratamiento inmediato de la reposición de ese volumen perdido. Entonces ahí tienen las dos causas importantes. En el shock hipovolémico entonces se altera bastante la disminución del retorno venoso. ¿Okay? Es importante saber que cuando vamos a monitorear este tipo de pacientes, la presión venosa central va a estar disminuida. Tiene que estar en el suelo la presión venosa central. Acuérdense que los valores normales son de 7 a 11 centímetros de agua. De ahí la volemia es la alterada. Yo quiero resaltar acá en este tipo de shock la famosa triada de la muerte, ¿no? Que se inicia cuando hay pérdida sanguínea. ¿Qué pasa en el organismo? Disminuye, disminuye la temperatura. Hay una baja de la temperatura. Entonces el paciente entra en hipotermia. La hipotermia que inicia este tipo de shock estimula y altera la cascada de la coagulación. Al perder gran cantidad de volumen sanguíneo estamos también perdiendo factores de coagulación, por lo tanto hay una coagulopatía, o sea el famoso CID. ¿Okay? Y el CID hace posible la falta de aclaramiento del ácido láctico, como ya les mencionaba. Ácido láctico que se almacena en la fibra muscular, por lo tanto estamos en acidosis metabólica. Entonces si uno no rompe cualquiera de estos factores, este paciente puede llegar a shock refractario y se puede perder. Por eso es que de inicio, cuando uno recibe en emergencia a los pacientes chocados, hay que combatir la hipotermia. Hay que evitar que ese paciente entre en hipotermia y posteriormente la coagulopatía. El shock hipovolémico lo podemos catalogar en 4 tipos, ¿no? Acuérdense que el tipo 3 y el tipo 4 son los más graves, cuando hay ya una pérdida del 30 a 40% o más del gasto cardíaco. Fíjense cómo nos damos cuenta de que estoy en grado 3 o grado 4, grado 1 o grado 2, por las manifestaciones clínicas que están acá abajo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una taquicardia mayor de 100, con gran hipotensión, un llenado capilar disminuido clínicamente, lo cual en mi examen me debo dar cuenta. Hay una diuresis baja, de 5 a 15, diuresis horaria, mililitros por hora, y hay estado de confusión en el estado mental, entonces automáticamente ya debo estar en altos grados de pérdida sanguínea. Pero si no encuentro hipotensión, acá está, no encuentro la presión todavía se mantiene normal, pero hay taquicardia, se altera la frecuencia respiratoria,
el paciente está ansioso, entonces estoy todavía en la fase inicial, o sea, el shock caliente, donde el mecanismo compensatorio está tratando de estabilizar las alteraciones producidas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo saber tranquilamente cuando me dicen paciente taquicárdico, con presión normal, póngase 120-80, ¿ya? Con llenado capilar normal, con una diuresis de 30 a 40 centímetros cúbicos por hora, ya pues me estoy dando cuenta que es tipo 1 o tipo 2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma como funciona este mecanismo, este procedimiento de cálculo de la pérdida de sangre. Entonces, el shock hipovolémico es muy frecuente en cirugía, amerita un manejo exclusivamente, no solamente el cirujano, sino multidisciplinario. Lo tiene que manejar también el fusiólogo, lo tiene que manejar aparte del cirujano el anestesiólogo y por supuesto tomar las decisiones necesarias cuando se requieran para evitar que el shock siga avanzando. Luego tenemos el shock constructivo. El shock constructivo es el otro tipo de shock que obedece a dos causas también, causa cardíaca o causa extracardíaca. Acá la causa más frecuente es la extracardíaca. ¿Okay? Y en cirugía, ¿qué vemos como causa extracardíaca? El neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, pericárdico, generalmente por trauma, pues, ¿no? Por agresiones. ¿Okay? Esto es lo más frecuente que vemos en cirugía que origina shock constructivo. Pero también hay causas cardíacas. Causas cardíacas cuando, por ejemplo, hay tumoraciones intracardíacas, ¿no? Que impiden el buen ingreso del volumen sanguíneo hacia las cavidades. A la cavidad auricular derecha o a la cavidad auricular izquierda. En medicina se puede ver claramente que como causa extracardíaca tenemos la tromboembolia pulmonar. El tromboembolismo pulmonar masivo es una causa claramente obstructiva del shock. Entonces tenemos que diferenciar aquí como procesos causantes de shock obstructivo dos tipos. El restrictivo, o sea, el que impide que la sangre llegue adecuadamente al corazón, pueden ser causas cardíacas, ya lo tenemos, tumores, alteraciones de la prótesis, si es un paciente con valvulopatías, ¿ya? O el netamente obstructivo. Por ejemplo, yo tengo un neumotórax a tensión, entonces obviamente pues será una causa obstructiva extracardíaca. Entonces hay una causa restrictiva y una causa obstructiva. ¿Ok? Bien. Entonces el shock obstructivo, sí. ¿Qué pasa? Es una alteración al flujo cardíaco, ¿okay? Que puede ser restrictivo, o sea, alteración al ingreso del flujo sanguíneo o alteración al egreso, a la salida. Ambas originan este tipo de shock. Recordemos que en el taponamiento cardíaco, que es frecuente ver en cirugía, sobre todo torácica, ¿no? Se cumple la famosa triada de Beck, ¿no es cierto? ¿Cuál es la triada de Beck? La triada de Beck es presión venosa central alta, con gran ingurgitación yugular. Acuérdense, acá tenemos en el cuello las venas yugulares que pueden estar evidenciando una gran ingurgitación. Se dilatan. ¿Qué más? Ruidos cardíacos disminuidos. Y finalmente pulso paradojal. Esa es la triada de Beck. Característica del taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco. También tenemos la causa del neumotórax a tensión. Generalmente cuando hay neumotórax a tensión, la placa es la que puede ayudar. Fíjense, acá hay un neumotórax a tensión, acá hay otro neumotórax. Prácticamente no se ve pulmón en la zona lesionada. Se ve solamente un pequeño muñón nada más.
¿Okay? En este caso, por ejemplo, hay un hemotórax y acá hay un taponamiento pericárdico, ¿no? Son causas obstructivas, extracardíacas. Acá miren una placa del tórax y esto nada más es pulmón, ¿ven? Como se ha limitado exclusivamente a hacer un pulmoncito pequeño como un muñón nada más, el resto es aire, todo es aire. Entonces, ¿qué hacer ahí? Ahí inmediatamente hay que sacar el aire que está fuera del espacio pleural, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente ustedes dirán, hay que drenar, hay que meter un tubo. No, falso. Entonces fue una pregunta de NAM. Cuando hay neumotórax, atención, hay que meter una aguja para que inmediatamente salga el aire. Porque si ustedes demoran más, ¿qué sucede? Hasta que hagan el procedimiento de drenaje tubular, el mediastino se retrae, se va hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, eso ya son alteraciones muy severas del mediastino, lo cual puede condicionar paro cardíaco. ¿Okay? Entonces, inmediatamente vean ustedes esa imagen, se drena el aire mediante una punción nada más. Hasta posteriormente ya se le coloca su dren tubular. Entonces ahí tienen el patrón hemodinámico del shock obstructivo, aumento de la precarga, ¿no? Es lo básicamente que se ve. Luego tenemos el shock cardíaco o cardiogénico. Este shock no vemos en cirugía, básicamente se ve en medicina de emergencia y obedece claramente a una falla de la bomba, una falla del músculo cardíaco, que generalmente se da por causas exclusivamente de isquemia. El infarto agudo de miocardio es la causa más frecuente en nuestro caso, sobre todo cuando es extenso, ¿no? Causa miocárdica. También puede obedecer a cardiopatías dilatadas, etcétera, o a pacientes posoperados. También hay causas mecánicas. Estas causas mecánicas generalmente se ven cuando hay traumatismos torácicos cerrados, accidentes de tránsito, en los cuales hay fracturas costales y hay compromiso de la bomba cardíaca, rupturas del tabique ventricular, rupturas de las cavidades ventriculares. Esto es poco frecuente, ¿ya? No se ve mucho. Lo que más se ve son los IMAs, los infartos agudos de miocardio como causa de shock cardiogénico. Entonces ahí, obviamente, la fuerza del ventrículo está muy disminuida, lo cual hace pues las alteraciones de este tipo de shock. ¿Entienden? El gran infarto agudo de miocardio, que amerita pues un monitoreo en UCI, monitoreando la presión arterial media, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar, la resistencia vascular sistémica. Finalmente tenemos el shock distributivo. El shock distributivo más representativo en cirugía es el shock séptico. Este tipo de shock implica una interrelación del organismo con los gérmenes. Cuando se produce esto y hay un desequilibrio, comienza lo que se llama SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Okay? Entonces, muchas veces el SIRS puede originar en sepsis, puede desencadenar una sepsis o no, dependiendo del organismo. Si el SIRS origina la sepsis, acá está, el siguiente paso se llama sepsis severa, si es que continúa la evolución y no se da tratamiento. Si llegamos a la sepsis severa, podemos adquirir shock séptico. Y del shock séptico al refractario, y del shock refractario a la falla orgánica multisistémica, perdiendo al paciente. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es sepsis? Sepsis es el síndrome clínico que asocia el SIRS
a un foco infeccioso. Si yo sé perfectamente que hay un germen que me está produciendo una colecistitis aguda en cirugía, ¿por qué? ¿Por qué sabe usted? Porque he cultivado la bilis del paciente, porque hay leucocitosis, etc. Hay un foco infeccioso ahí. ¿Okay? Y además de eso, tengo estos criterios, ¿no? Como por ejemplo, fiebre, frecuencia cardíaca alterada, aumentada, taquicardia, frecuencia respiratoria igual, aumentada, leucocitosis con gran desviación izquierda. Entonces yo puedo definir que el paciente está en sepsis. Pero si nosotros queremos saber si el paciente está todavía más comprometido, podemos llegar a la sepsis severa. Si el paciente ya está en sepsis y tiene alguno de estos signos que ven ustedes acá, entonces ya el paciente está en sepsis severa y podemos estar cerca del shock séptico. Entonces el shock séptico es la sumación de una sepsis severa más uno de estos dos criterios: presión arterial media alterada, o de lo contrario, cuando ya al paciente se lo está manejando con dopaminérgicos, no se puede estabilizar la presión arterial media. La presión arterial media es un factor de monitoreo importante que vamos a ver cómo se mide posteriormente con unos catéteres especiales, ¿no? Entonces es un factor que muy fidedigno y muy sensible para las etapas de shock. Entonces el shock séptico es un shock vasodilatado, así se le llama. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular sistémica está muy disminuida. Hay pérdida del tono de los vasos sanguíneos, agrandamiento del compartimento vascular y desplazamiento del volumen vascular fuera del corazón. Ya se produce pues un tercer espacio, claramente, ¿no? Dentro de los vasos. También podemos tener shock distributivo cuando hablamos del shock anafiláctico, también es otro tipo de shock, o el shock neurogénico. ¿Okay? El shock anafiláctico, que es otro shock que frecuentemente vemos, ¿no? Se produce cuando hay una reacción del organismo a una sustancia que produce una gran secreción de histamina. La histamina en la sangre produce gran vasodilatación y también produce broncoespasmo, o sea, disminución de los diámetros de los bronquios.